dar paso al siguiente trabajo, así después hacemos al final la ronda de comentarios. El próximo trabajo se denomina Expertos emergentes en el campo de la salud argentina, articulando saberes y regímenes de legitimidad. Presentamos a la doctora Ana Olmos Álvarez, que es investigadora de CONICET y docente de la UNDAP. Muchas gracias. Bueno, primero, así haciéndome eco de lo que ya fueron diciendo ayer y recién Catón, quería agradecer la invitación para participar acá en el simposio con colegas, amigos, gente que quiero y que admiro, así que siempre es un espacio productivo. Y además volver acá siempre a Filo es, yo que solamente hice el grado acá, es como una forma de siempre de volver a casa con el paso del tiempo, así que eso me gusta. Además de venir, está. Bueno, el título, como recién leyó Bárbara, se llama Expertos emergentes en el campo de la salud, articulando saberes y regímenes de legitimidad. Ayer un poco lo que se discutió y como un hilo que atravesó bastante las presentaciones que tuvimos el placer de escuchar, era la cuestión como de las categorías que usamos para pensar el campo de la salud, las prácticas terapéuticas, o la religión, la espiritualidad y demás. Y a mí me parecía, entonces cuando yo pensaba hoy en la presentación, decía, bueno, es el campo de la salud, es campo, no es campo, es un ámbito, es un espacio social. Y me parecía que sigue siendo fructífera la idea del campo para pensar este espacio social en el cual hay distintas posiciones, hay disputas de poder, hay jerarquías para lograr algo específico que es la atención en la salud. Y respecto a estas ideas de los saberes también como recursos o formas de conocimiento, en tanto tiene una dimensión cognitiva que hacen inteligible cierto aspecto de la realidad, y también y como formas de operar en tanto conocimiento práctico para atender a la salud. Y respecto a esta idea de la legitimidad es cómo está asociada a estas jerarquías que están propias dentro del campo de la salud, y también a estos actores, a estas posiciones y a estos saberes que tienen distintas legitimidades en función de distintos vectores, y a mí uno de los que más me interesa trabajar o pensar es el que está asociado a una construcción de la eficacia. ¿Cómo pensé la inserción de esta idea de los expertos emergentes? Es pensar en el simposio, básicamente, es esto de pensar, bueno, cómo ciertas trayectorias de atención a la salud, principalmente en torno a la medicina reproductiva, y yo lo pensaba un poco también con lo que hablaba ayer Olga, con el uso de las técnicas de reproducción humana asistida, que de en adelante las voy a denominar como TRA, para hacerlo más simple. Como en estas trayectorias de atención y uso de medicina reproductiva hay articulación, intersección o ensamblajes, como se hablaba ayer, creativa de registros técnicos, biomédicos, científicos y también de cuestiones espirituales y religiosas. Y en el caso de esta forma de atención a la salud que implica el uso de la TRA, es interesante pensar que su especificidad está en la búsqueda de gestar, en la búsqueda de lograr un embarazo que no necesariamente es un problema. O sea, para los casos de personas que sí están asociadas a infertilidad, sí es un problema médico, pero también hay otros deseos, otras motivaciones, como familias monoparentales o parejas del mismo género que recurren a las técnicas como forma de lograr el embarazo. Entonces, lo que a mí me interesa en estos ensamblajes es ver cómo se conjugan la biomedicina y la religión, creando sentidos y legitimidades. Pensando en el campo específico de la medicina reproductiva y por ahí atendiendo una clasificación más tradicional, podemos pensar en un mapeo de este campo como que hay dos grandes actores. Por un lado, las usuarias y usuarios de las técnicas, que son quienes demandan atención, y por otro lado, los expertos, que son quienes proveen de esos servicios de salud, y que son posiciones consolidadas y conocidas y que por ahí pueden también replicarse en otros servicios de salud, no únicamente en la que es la medicina reproductiva, pero en el campo, a través de las entrevistas y las distintas técnicas que fui utilizando metodológicamente, lo que siempre escuchaba de las usuarias principalmente era como un lugar, una posición dentro de este campo que escapaba de esta clasificación, de que no era usuario ni que tampoco
era experta o ni únicamente usuaria ni únicamente experto, y que di en llamar como experto emergente, que es lo que les vengo a compartir, y es algo que está totalmente en proceso, así que sean piadosos con los comentarios, con lo que voy a decir. Y más que nada, bueno, surge como de este reconocimiento empírico, de esta posición que no encaja ni en uno ni en el otro lugar, que escapa a esta clasificación, y por ahí un poco en diálogo con lo que hablamos ayer, como que habita este intersticio o este espacio de liminalidad. Y la característica que tiene como característica principal es ser una posición híbrida entre la experiencia, que es lo que los vincula con los usuarios, como vamos a ver más adelante, y cierta autoridad terapéutica. Y lo que es interesante, además de esta característica de habitar esta liminalidad y ser esta figura híbrida, es que cumplen un rol activo en la producción de saber y de cuidado de terceros. Entonces, ¿cómo llegué yo como conceptualmente a pensar esta idea del experto emergente? Como decía, bueno, primero con este mapa del campo de la salud reproductiva, que lo construí a través del trabajo de campo, de entrevistas, de encuestas. También hicimos una encuesta con unas colegas que tiene 966 casos nacionales de usuarias de técnicas de reproducción asistida. Después otra técnica que utilizamos que me pareció muy interesante, que es el web scraping, que es hacer como la minería de las notas periodísticas y de lo que circula en internet. Y también los perfiles públicos de Instagram. Esto principalmente para ver qué tipo de discursos y qué narrativas figuran por las redes sociales. Entonces, con estas primeras categorías más establecidas, lo que veíamos era, bueno, las usuarias, ¿no? Que son en sus trayectorias, que tienen esta motivación de lograr el embarazo. Por ahí un poco ya lo que se habló ayer, no quiero ahondar en eso. Pero bueno, esta cuestión de las tensiones que surgen en el recorrido biomédico, de la sobremedicalización del cuerpo, la invasión del cuerpo, sobre todo con las usuarias, las técnicas que les hacen ecografías constantes, se tienen que hacer análisis, ellas mismas pincharse en su casa distintas hormonas y demás. También una visión como muy patologizada que hay sobre los tratamientos, y algo que siempre aparecía en los discursos y que apareció tanto en las entrevistadas, que hicimos bola de nieve, y las entrevistadas eran personas que habían atravesado por lo menos 2 tratamientos. Y en el caso de las encuestas, hay personas que tuvieron 4, 5, 7 tratamientos, o sea, como una cantidad más sostenida. Y que durante todo este trayecto reproductivo lo que siempre señalaban, además de la sobremedicalización y demás, es la falta de contención emocional que no ofrecía la medicina, y que, o sea, que es confiable, que es un discurso legítimo y todo lo que sabemos sobre la medicina científica, pero que siempre es desgastante, porque hay que poner el cuerpo una y otra vez, y en ese poner el cuerpo se va como corroyendo sí, no sabía si era bien la forma de la gramática, como corroyendo esa legitimidad, como porque están las expectativas en juego que no se cumplen, o que las temporalidades de la biomedicina y del propio proyecto reproductivo van como por carriles separados. Entonces hay una legitimidad inestable. Y ahí en esa falta de atención o escasa atención, una atención que identifican como no adecuada de su dimensión emocional, espiritual y más sensible, es que se amplía el recorrido. Entonces el recorrido biomédico es donde empieza a nutrirse de estas articulaciones, intersecciones y ensamblajes de distintos recursos, donde lo central va a ser el contacto con lo luminoso. Y que este contacto con lo luminoso como una dimensión, que es una intervención necesaria, no es un accesorio, sino que va a ser cardinal para la eficacia del tratamiento, y va a ser un apoyo emocional, simbólico y terapéutico. Y lo interesante de estas participaciones, que ahora lo voy a detallar un poco, y estas búsquedas de contacto con lo luminoso, permiten hacer colectivo y socializar una experiencia y un tránsito que es totalmente individual. Ayer un poco me resonaba lo que decía Denise respecto al uso de la palabra, y en estos expertos emergentes creo que es una dimensión central, así que después voy a tratar de acordármelo y contarlo.
Entonces, en esta búsqueda de hacer colectivo y de socializar esta experiencia, es donde dentro de las articulaciones y estos ensamblajes están los distintos espacios, los santuarios, las peregrinaciones, las prácticas rituales, como que pueden ser, no sé, ir a San Ramón y hacer el pacto con el santo, pero también hacer el ritual del útero, hacer promesas e intercambios con diferentes potencias, y el uso de distintas materialidades, estampitas, cintas, llevar adelante distintos rezos, los escarpines de San Ramón que acompañan ahí a las embarazadas. Entonces, en cuanto a lo emocional, entonces está esta dimensión que no es abordada por la biomedicina, como les decía, abordada de manera insuficiente, y ahora cuando vea lo de los expertos contaré cómo lo abordan desde la visión de las usuarias. También lo simbólico en esto de hacer inteligible el proceso reproductivo, porque si hubo éxito en el proceso fue por la intervención divina, si no hubo éxito tal vez porque Dios tampoco quiso. Y son como distintas capas de sentido que se van sumando, no como una dimensión como estratigráfica, pero no de jerarquía, sino de capas que se van entremezclando y dándole sentido a la trayectoria reproductiva, y de hacerlo principalmente transitable. Y en esta dimensión que es emocional y simbólica de poder hacerlo inteligible es donde las usuarias a las que entrevisté le cargan el valor terapéutico. O sea, como que no es una terapia en sí misma, sino el efecto que tiene como eficacia simbólica es que sea terapéutica en su propia trayectoria. Y una cuestión también que se me pareció interesante es que la identificación o la denominación religiosa, ser católica, no ser católica, ser evangélica y demás, termina siendo como el punto de inicio de estos ensamblajes. Y que después, como anillos concéntricos, se van ampliando para incluir distintos tipos de recursos, sean o no parte de su propia denominación religiosa. O incluso no identificarse como religiosas, pero como le contaron que San Ramón es efectivo o que tal ritual está bueno, lo van a llevar adelante igual. En estos recorridos, en estas trayectorias, entran en contacto con los expertos. Y a grandes rasgos, como que los expertos que clasifican son los expertos técnicos, los profesionales, como el médico, dicho englobado en esa figura, o los que pueden ser los expertos religiosos. Dentro de los técnicos y profesionales, o el médico como lo asocian, yo tuve la posibilidad de entrevistar a médicos, embriólogos, psicólogos y enfermeros, que están dentro del campo de la medicina reproductiva, que tienen como su formación, su trayectoria profesional, la experiencia dentro del ámbito de la salud reproductiva, más o menos tenían entre 10 y 15 años de experiencia los que entrevisté, y la pertenencia institucional como respaldo, que ayer creo que Ale mencionaba esto también cuando hablaba de la cuestión de la legitimidad, de cómo apelar a ese respaldo institucional. E institucional como en sus dos variables, de la institución de soy parte de tal hospital, de tal clínica, y la institución en el sentido más antropológico de formas colectivas de hacer. Y estos expertos técnicos tienen frente a lo que identifica como la dimensión religiosa de sus pacientes, como una mirada como pragmática y pluralista, como que dicen, sí, está todo bien, le suma, es eficaz simbólicamente, pero no le prestan más atención o no está protocolizada su inserción dentro de los tratamientos, y lo ven como un acompañamiento o un sostén, no como algo como central. Y me perdí lo que quería decir. La mirada pragmática y pluralista, de las creencias de las pacientes. Y en cuanto a la dimensión emocional que las usuarias reclaman como un espacio no abordado o abordado de manera ineficiente en sus trayectorias, lo relegan como a otra disciplina médica, que hablen con el psicólogo. Esa es quien va a poder resolverles los dilemas emocionales. Entonces, frente a esta insuficiencia, y volviendo a lo que decía antes, está este recorrido ampliado donde entran en contacto con los expertos o con los agentes religiosos. En el caso del catolicismo, que es el que yo más conozco, porque si todos somos peronistas, todos somos católicos, entonces, no mentira. Están estos espacios, ofrecen como el catolicismo estos espacios institucionales, en los que yo navego ampliamente y me gusta muchísimo, para
abordar la cuestión de la familia. Y es muy interesante porque en San Ramón hablan directamente del deseo de ser familia, de acompañar el deseo de ser familia, y en una actitud así muy, como dirían hoy las juventudes, de escuchamos pero no juzgamos. Es como si bien hay una oposición institucional al uso de las técnicas, a nivel pastoral, o sea, lo que pasa en la práctica de la acción pastoral, hacer eso, escuchan, acompañan, en el orden de las bendiciones que dan en la fiesta de San Ramón, hablan de todas las formas de ser familia, de quienes están buscando un embarazo, de quienes recurren a las técnicas, de quienes están en proceso de adopción. Y esto desde la perspectiva de los usuarios es interesante porque de alguna manera está resonando esta diversidad de caminos de ser madre y padre dentro de la institución. Y ahí se ponen en juego los distintos carismas de los agentes pastorales, como el caso del Padre Ignacio, o de las potencias luminosas, como el caso de San Ramón, y de los distintos lugares. Y ahora, todo esto era para llegar a lo que les quiero contar, que son la idea de los expertos emergentes. La tercera posición. Hoy estoy muy peronista hablando. Y a mí lo que me interesa esta idea de los expertos emergentes, que son estos, que yo decía al principio, estos saberes articulados y las legitimidades, porque la característica que tienen, y que me parecía interesante tratar como de categorizarlo, de poner una clasificación, porque son actores del campo que están identificados de una manera distinta. No son ni el usuario ni es el experto técnico, profesional o religioso, sino que es un referente distinto dentro de estas trayectorias. Y las características que tienen es que, con las que yo entré en contacto, son mujeres que transitaron tratamientos ellas mismas, ellas son usuarias de las técnicas, pero además tienen ciertos roles de cuidados o de intervención profesional. Entonces es en esa mixtura donde aparece como su especificidad, y ahí es donde a mí me interesa tratar de entender ese lugar específico, esa especificidad que tienen. Y lo que es interesante por ahí, frente a otras categorías, por ejemplo la de expertos por experiencia, que es de Epstein, que trabaja con los pacientes que dan HIV, o los pacientes expertos, que son pacientes que se insertan en programas específicos y buscan como formar a las comunidades de pacientes. Acá no es que haya ausencia de formación profesional o técnica, la tienen, pero además hay una experiencia encarnada. Y esta experiencia encarnada es lo que le da el saber socialmente reconocido, como que está la autoridad y la legitimidad técnica, pero también, y la que tiene más peso en el relato de las usuarias y también de estos expertos emergentes, es su propia experiencia. Como yo lo pasé, lo entiendo y puedo hacer que el conocimiento técnico adquiera otras características, que salga de la frialdad, de la objetividad, del manoseo del cuerpo, para hacer una experticia basada como en la empatía y en la construcción más horizontal. Y en este reconocimiento horizontal con otros, estas figuras que son reconocidas como más empáticas, me parece como que es interesante, y ahí vean lo que había dicho Denise ayer, me acordé, que es el poder de la palabra. El hecho de poder comunicar, de hablar algo que está muy gestionado por el secreto. Porque las usuarias de las técnicas hay cierto como tabú en hablarlo. Porque está la cuestión de que si son infértiles, cuando está sobre todo asociado a la patologización, ¿no? De todo lo que es el rol de la mujer como madre, el logro del embarazo y demás. Y acá está esto de decir, bueno, ponen en palabra una experiencia que es individual y en ponerla en palabra la hacen colectiva, frente al salir del silencio, ocultar. A mí me llama mucho la atención que en las entrevistas las usuarias me agradecen de poder contarme, como de dar su testimonio de frente a lo que les pasa o de lo que fue su experiencia. Y yo diciendo, no, pero por favor, hablemos, mañana nos juntamos otra vez y volvemos a charlar, sin ningún problema. Entonces esta cuestión del poder de la palabra, del comunicarlo, de hablarlo, del poder decirlo. Y es interesante porque dos espacios que apareció mucho en las entrevistas que yo hice y que apareció también en las encuestas, era un taller de escritura que daba una de estas expertas emergentes.
en el cual lo que buscaban eran talleres de escritura creativa donde plasmar esta experiencia reproductiva, si había tenido éxito o no, pero que era esto de ponerlo en palabras. Y después, bueno, también están los encuentros de mujeres. En el Encuentro Nacional de Mujeres hay un espacio que son las usuarias de TRA, que se llaman Usuarias de TRA y Feminismo, en el que también comparten sus experiencias. Y hay dos casos también que me parecieron muy interesantes, que es uno de una enfermera neonatal, o sea que tiene como el saber, su formación, su trayectoria y su experticia biomédica, que trabaja en una clínica que no vamos a decir cuál para reservar el anonimato, pero que cuando están las madres con sus chicos internados, les facilita todo el tiempo talleres de respiración consciente. Y ella ha sido usuaria también, y ella ha tenido a su hijo internado en neonatología. Y después también, bueno, hay otro caso de una embrióloga que cuando trabaja con los embriones en las clínicas, también, bueno, ahí dialoga con ella es usuaria y ahora es madre, y a partir de su experiencia como usuaria y madre, como que le cambió la bocha respecto a los embriones. Como que antes eran, bueno, los embriones, y ahora está toda esta idea de la potencia, del sujeto en potencia, que es más como bien de la matriz católica respecto a los embriones. Entonces, por ejemplo, la que da el taller de escritura creativa, que fue usuaria, esta enfermera neonatal, esta embrióloga, son referentes para otras personas también, porque lo experimentaron ellas mismas, porque conocen la emoción, el desgaste, pusieron ellas el cuerpo, y en esa experiencia encarnada que tienen es donde radica como la posibilidad de ser esto como referentes para terceros. Entonces, a modo de cierre, si no me excedo, y no, acá no me reta Bárbara, me parece que lo que es interesante, o a mí me pareció interesante, y busqué ahí la forma de hacerlo como cuajar en este mapa, es esta figura de este experto, como estos saberes que se intersectan, estas legitimidades, desde una experiencia vivida. Y esta experiencia vivida, como ayer decían mucho esto de, bueno, que es la herramienta que nos permite comprender mejor. Y acá es interesante porque permite a nosotros antropólogos, per se por el trabajo de campo, compartir la experiencia de los actores, pero acá también es lo que les da la validez de lo que están diciendo, porque como lo pasaron, lo pueden contar, y ahí radica su legitimidad. Y como cosas que quiero seguir pensando, que ahora del campo de las TRA, es el tema esto de la gestión del secreto, que me parece que es muy interesante, de cuánto se dice, cuánto no, a quién, y la posibilidad también así de ver si en otros espacios o en otros servicios médicos existen también estas figuras o no. Chimpum, listo.